Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos. Especialmente damos la bienvenida nuevamente a Santiago, así se llamaste, ¿verdad? Santiago, gracias a Dios que estás aquí. Nos gozamos con tu presencia y esperamos que sea no la primera y la última, sino que haya muchas veces más que nos dé Dios la bendición de que estés aquí con nosotros, ¿eh? Bienvenido, damos gracias a Dios y por todos los demás que estamos otra vez aquí, por el favor inmerecido de Dios. Bueno, pues vamos a continuar hablando del tema que le he titulado Al Dios no conocido. Ahora es la parte número, sí está bien, parte número 7, parte número 7. El Dios que adoramos, como ya lo hemos platicado antes, Él es santo, dijimos, ¿verdad? Él es soberano, Él es todopoderoso, es justo, es amor. Y hoy vamos a ver una característica más, una característica del carácter de Dios muy importante, porque hablaremos de que Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. En esencia, el ser de Dios, la naturaleza de Dios, es ser un Dios de gracia. Y por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15:10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que en esencia la naturaleza de Dios es ser un Dios de gracia, Dios de gracia. Y para hablar de gracia, lo primero que tenemos que hacer es explicar qué entendemos por gracia, o qué se entiende en la Biblia por la palabra gracia, porque la palabra gracia en español tiene varias acepciones, muchas de ellas no son las que corresponden al significado bíblico de gracia, y por eso debemos aclararlo. Inclusive, según me estaba enterando, cuando se hizo la traducción de la Biblia a diferentes idiomas, se encontraron los traductores con el problema de que hay idiomas en el mundo que no tienen la palabra gracia con el significado bíblico. Entre ellos se me quedó, por ejemplo, el idioma japonés, no tiene la palabra gracia, tuvieron que decirlo con varias palabras, lo que en español lo decimos con una sola palabra. También en dialectos, aquí en México, no existe la palabra gracia con el significado bíblico. Así que, por eso, inclusive los que hablamos español, cuando leemos la Biblia en algunas partes, no la entendemos bien. Por ejemplo, acabamos de leer ahorita en la lectura inicial, allá en Efesios 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos. Y cuando no entendemos bien el concepto de gracia, no vamos a comprender entonces cómo es que somos salvos, porque no entendimos qué es gracia, ya que la Biblia dice: por gracia sois salvos. Entonces, ¿cómo es que soy salvo? Por gracia, pero ¿qué es eso? Vamos a ver entonces qué significa según la Real Academia Española de la Lengua. Tiene varias acepciones la palabra gracia. Número 1, y traten de acomodar esta acepción al versículo de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Esta dice: cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene, ¿verdad que sí? Cuando una persona es agradable, dice: tiene gracia. Entonces, porque soy agradable, soy salvo. Porque por gracia soy salvos, porque por ser agradables somos salvos. ¿Les suena ese significado? ¿Les suena que puede quedar esa, sí? Porque yo soy una persona agradable, entonces Dios me da la salvación.
¿Y las personas que no son agradables no les da la salvación? Número 2, atractivo independiente de la hermosura de las facciones que se advierte en la fisonomía de algunas personas. Porque somos atractivos, somos salvos. ¿Y los que no son atractivos qué? ¿Será este el significado de la palabra gracia? Según la Biblia. Vamos al número 3. Don o favor que se hace sin merecimiento particular. Concesión gratuita. Don o favor que se hace sin merecimiento particular. Porque por gracia, por un favor que yo no me merezco, soy salvo. Con este significado. ¿Me explico? Porque por gracia es un favor que Dios me hace y les hace sin merecerlo, entonces somos salvos gratuitamente, es gratis. Número 4, afabilidad y buen modo en el trato con las personas. Entonces, porque yo soy muy amable con las personas, les trato muy bien, entonces soy salvo. O porque ustedes o nosotros en general, por ser amables, afables en el trato con los demás, entonces Dios nos da la salvación. La número 5, habilidad y soltura en la ejecución de algo. Por ejemplo, baila con mucha gracia. Porque por aquí hay unos hermanitas que bailan con mucha gracia, ¿son salvos? Y los que no tenemos esa gracia, no se nos da. Ya, como dijo la hermana por aquí, ya caminamos. Por gracia sois salvos. Número 6, capacidad de alguien o de algo para hacer reír. Porque soy bien simpático, entonces soy salvo. Y los antipáticos se quedaron en el infierno. ¿Será? Ahora fíjense, la Real Academia Española es una academia formada por gente de religión católica. Y muchas veces en las definiciones meten cuestiones de la doctrina católica. La número 7 y última que vamos a ver dice, en la doctrina católica, gracia significa favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. Favor sobrenatural y gratuito. Gratis quiere decir que no hay que pagar nada, no hay que hacer nada, se obtiene gratis, ¿verdad? Como cuando alguien nos da un regalo, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente aceptar el regalo y ya es nuestro. Favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. Cuando yo leí esta definición que está en el diccionario allá en línea del RAE, Real Academia Española, me hice esta pregunta, entonces, ¿por qué en el año de 1504 el Papa León X le ordenó al sacerdote católico Johann Tetzel que fuera a Alemania a vender indulgencias? Es decir, vendía un documento firmado por el Papa en donde se le perdonaban los pecados a las personas para que pudieran entrar al cielo. Si la misma doctrina católica dice que la salvación es un favor sobrenatural y gratis de Dios, ¿cómo se atrevieron a vender la salvación? A pretender, más bien dicho, que vendían la salvación. Esto fue la gota que derramó el vaso y por lo cual Martín Lutero se levantó y empezó con el movimiento de la Reforma. Este acto de pretender vender la salvación. Pero no nos espantemos, hoy día las iglesias evangélicas cristianas,
Muchas están haciendo lo mismo que Tetzel. Lo mismo que Tetzel hizo por orden del Papa León X. Hoy día le dicen: hermano, usted mande su ofrenda, siembre en mi ministerio y yo voy a orar para que tu hijo se arrepienta y sea salvo. ¿No es cierto que dicen así? Vamos a orar. Hermano, siembre en el ministerio y yo vamos a hacer una oración para que Dios le dé la salvación a tu marido, se convierta y deje de ser así como es, te maltrata y todo eso. Vende la salvación a cambio de una ofrenda. Es lo mismo. Bueno, de todas las definiciones, ¿cuál creen que es la correcta para la palabra gracia en la Biblia? Pues sin duda es la número 3 y que es muy semejante con la número 7. Don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. Es un don, es un favor que Dios nos hace sin merecerlo, un favor inmerecido. Eso quiere decir la palabra gracia. Así que cuando la Biblia dice por gracia sois salvos, está diciendo porque Dios nos hace el favor que no merecemos, somos salvos. ¿Por qué no lo merecemos? Porque somos pecadores. Y el pecado es algo horrible, aborrecido por Dios, asqueroso para Dios. Por eso es un favor que Él nos hace, que no merecemos, de darnos la salvación. Y es gratuita. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, dice, es un don, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, dice este versículo. Bien, pero cuando estudiamos este tema de la gracia de Dios, por simple observación lógica, podemos deducir que hay dos tipos de gracia de Dios. Una que llamaríamos la gracia común, o gracia general, o gracia universal de Dios. Y le puse aquí, es la gracia de Dios por medio de la cual Él da muchas bendiciones inmerecidas a todas sus criaturas. Es la gracia de Dios por medio de la cual Él da muchas bendiciones inmerecidas, porque eso quiere decir gracia, a todas sus criaturas. ¿Están de acuerdo que Dios tiene gracia para con todos los seres humanos? Hasta inclusive el reino vegetal y el reino mineral, Dios tiene gracia. Todo lo que Él ha creado. Dice el Salmo 145, versículo 9, bueno es Jehová, ¿para quién? Para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias para con todas sus obras. Él es bueno para con todos. Un hermano que ya está con el Señor decía, cuando en estas épocas en que hace mucho calor, ¿verdad? Le decían, ay hermano, hace mucho calor. Qué barbaridad. Decía, sí. Y no hace más porque Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? Dios tiene gracia para con nosotros. Si no, estaría peor. Otro versículo donde Jesús mismo afirma en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 45, le dice a sus discípulos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol solamente sobre los buenos. No, ¿verdad? Que hace salir el sol sobre malos y buenos. Por eso es una gracia común, una gracia general para todos. Y también dice, y que hace llover sobre justos e injustos. Cuando llueve,
que nada más llueve en una partecita donde están los creyentes y en la donde están los incrédulos allá no les llueve. La lluvia cae parejo, ¿verdad? Es una gracia común de Dios. Gracia común de Dios. Esa gracia común de Dios también afecta a nuestro comportamiento. Fíjense, la Biblia, si ustedes leen Romanos 3, Romanos capítulo 3, van a ver ahí la descripción de cómo es el hombre. Y cuando uno lee esa descripción dice, está exagerado esto. ¿Por qué pensamos eso? Dice, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y cómo dice que es nuestra garganta? Cuando hablamos, dice, es como víboras, ¿verdad? Veneno de áspides hay en su garganta. Y también dice, sus pies se apresuran a derramar sangre, que todos somos homicidas. Pero no es cierto, ¿verdad? ¿Cuántos han cometido homicidio aquí? Por la gracia de Dios, no somos todo lo que podríamos ser de malvados. La gracia común de Dios. En esencia, nuestro ser es ser malvados, perversos. Ustedes han oído hablar de la historia de Hitler, ¿no? ¿Por qué todos deberíamos ser como Hitler o peores que Hitler? Pero por la gracia común de Dios, Él restringe la maldad que hay en nosotros, para que no seamos tan malos como realmente podemos ser de malos. Eso hace la gracia común de Dios. Bueno, pero también tenemos la gracia especial, o gracia salvadora o salvífica, no sé cómo le quieran llamar, gracia especial de Dios. ¿A qué se refiere? Se refiere a las bendiciones dadas por Dios en el Evangelio o por medio del Evangelio, a las cuales llegamos por la fe en Cristo Jesús. Con la gracia especial, que es la obra para salvación, esta gracia especial es la obra para salvación, el acceso no es universal, sino particular, no es para todos, ¿verdad? No es para todos. Se hace disponible por medio de la predicación del Evangelio en quienes lo escuchan y lo creen o lo reciben. Esa gracia especial no es universal, es particular, solamente para algunos y para algunas. ¿Sí o no? ¿Qué dice allá el Señor Jesús en Mateo 7? Dice que hay dos puertas y dos caminos, la estrecha y el camino también angosto, y la puerta ancha y el camino espacioso. ¿Y qué pasa? Uno lleva a la vida eterna y el otro a la perdición, al infierno. Pero, ¿qué dice también? Que muchos son los que se van por el camino ancho, que va a la perdición. Y pocos son los que se van por la puerta angosta y el camino estrecho, ¿verdad? Pocos. Por eso digo, esa no es para todos, la salvación no es para todos, solamente los que entran por la puerta estrecha y siguen el camino angosto. No es para todos. Miren, para ilustrar el contraste que hay entre los dos tipos de gracia, quiero usar el Salmo número 37. Si quieren ustedes ver su Biblia, y si no, aquí pondré nada más 2 versículos. En este Salmo 37 aparece una paradoja en donde vemos que la creación común de Dios, por la creación común de Dios, a los impíos les va bien. ¿Se han fijado en ese detalle? Cómo a los impíos les va muy bien, prosperan, son ricos, tienen casas bien bonitas, lujosas, carros último modelo y bueno.
Y los creyentes, cuando ven al impío prosperar y tener riqueza material y ver que les va bien y que no les pasa nada malo, bueno, hasta tienen buena salud, se empieza el creyente a impacientar, pero ¿cómo es posible que Dios permite a esta gente malvada? Mira qué bien está. Y luego inclusive hasta puede venir envidia, ¿verdad? A envidiar lo que ellos tienen. De esto habla el Salmo 37. Versículo 1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La gracia común de Dios permite que a los impíos les vaya bien, que prosperen. Son bendiciones que no merecen, que Dios les está dando. Bendiciones materiales, pero bendiciones al fin de cuentas. Pero nos dice la Biblia también que estas bendiciones que están disfrutando los impíos por la gracia común de Dios son temporales, son temporales. El Salmo 37:2 dice: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Lo que disfrutan es temporal, es momentáneo. Pronto, dice, serán cortados. Ahora, esta palabra pronto a nosotros nos puede parecer muy larga, porque un impío puede vivir 10, 20, 30, 40, 50, digamos que hasta 100 años y le está yendo bien, y uno dice, pero ¿qué pasó? Pues no, que pronto van a ser cortados. Sí se saben ese proverbio 42:8 que dice: hierba mala nunca muere. ¿Verdad que sí? Les va bien y viven mucho. Ese pronto nos parece, pues ¿a qué horas el Señor va a intervenir? Bueno, ese pronto nos puede parecer muy largo, pero cuando lo comparamos con las bendiciones que Dios nos va a dar, que son como, son eternas, entonces esos 100 años se hacen nada, ¿sí o no? Se hacen pronto, bien poquito, comparado con la gracia que nosotros vamos a recibir, que es eterna, eterna, comparado con la eternidad. Pedro escribe sobre esto en 1 Pedro capítulo 1 versículo 4. Él dice que el creyente, dice, va a tener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para los creyentes. Ahora, pensando en forma egoísta, ¿para qué me serviría a mí o a uno de ustedes que construyeran una casa con un material, una cimentación y materiales, de tal manera que esa casa va a perdurar 1000 años intacta, sin que se corroe, sin que le pase nada? ¿De qué le serviría tener una casa así? Le dicen, hermano Abundio, construyame una casa que dure 1000 años y se mantenga intacta, sin que se deteriore nada, ni la pintura siquiera. 1000 años, ¿de qué serviría? ¿Por qué no nos serviría? Porque no vamos a vivir 1000 años, ¿verdad? No vamos a poder disfrutar de una casa así porque no vamos a vivir 1000 años. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible? ¿Saben de qué nos sirve? Porque sí vamos a vivir una eternidad. Porque la herencia que Dios nos da, la bendición, el favor inmerecido, la gracia de Dios, es darnos vida eterna. Y entonces vamos a disfrutar de esta herencia que nunca se va a corromper, nunca se va a deteriorar,
porque la vamos a disfrutar, porque vamos a tener vida eterna. ¿Me explico bien? Vida eterna. Entonces, el alcance de la gracia común es temporal. La gracia que es general para todo el mundo. Pero el alcance de la gracia especial de Dios es eterno. El alcance es eterno. Para toda la eternidad. ¿Cuál gracia prefieren? ¿Cuál gracia prefieres? La gracia de Dios ha alcanzado por su misericordia al impío para que le vaya bien y tenga bendiciones, tenga deleites temporales. Pero la gracia especial de Dios, esa gracia, con ella nos ha bendecido Dios, no con los deleites temporales a los cuales tienen acceso los impíos y también podríamos tener acceso nosotros, sino con bendiciones que son eternas, eternas, eternas. Y esas bendiciones están reservadas única y exclusivamente para nosotros. Única y exclusivamente para nosotros. No son para todo el mundo. Son para todo aquel que en Él cree. No se pierde, mas tiene vida eterna. No es para todos. No es para todos. Quiero hacer algo más. Quiero agregar un detalle más. Esta gracia especial de Dios, puesto que es gracia, ¿y qué dijimos que es gracia? Un favor inmerecido. Por definición, esta gracia especial de Dios no la obtenemos por méritos propios. No es porque yo me esforcé, me porté muy bien, porque yo no hice este mal ni el otro mal, hice tantas buenas obras y quién sabe cuánto. No, porque es algo inmerecido, por definición. No es por méritos propios que yo alcanzo y ustedes alcanzan la gracia especial de Dios, la gracia para ser salvos. Es una elección soberana de Dios. Él le otorga esta gracia a quien Él quiere. ¿Sí está comprendiéndose esto? No es porque yo me la gané con mis méritos propios, no, es que Dios la regala a quien Él quiere. Cuando ustedes dan un regalo, ¿a quién regalan? ¿Ustedes quieren? ¿A quien ustedes quieran? Ya pasó mi cumpleaños y casi nadie me dio regalo. No quisieron. Yo tampoco les di a ustedes. Estamos a mano, ¿verdad? Pero algunas personas sí les dieron regalo, ¿verdad? Las que ustedes quisieron. Así Dios, la salvación es un regalo y Él lo da a quien Él quiere. A quien Él quiere, Él lo decide y Él da. Esta es una enseñanza que está en la Biblia. La enseñó Jesús, por ejemplo. Juan capítulo 15, versículo 16. Le dice a sus discípulos Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y luego dice: yo os he puesto para que llevéis fruto, etc. Pero la parte que me interesa es: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Se fijaron? No me elegisteis vosotros a mí. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. Quiere decir entonces que cada creyente es parte de un cuerpo que el Padre le da como un regalo de amor a su Hijo. El Padre escoge fulano, sutano, mengano y se los entrega como un regalo a su Hijo. Dice: todo lo que el Padre me da. ¿Ok? Él fue el que escogió
y se lo da al hijo, y el hijo, por supuesto, no va a rechazar el regalo de su padre, no va a rechazar el regalo del Padre Dios. Dice, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, él va a recibir a todos los que el Padre le da. ¿Sí se entiende? Él va a recibir todo lo que el Padre le da. Más adelante vuelve a insistir en este punto. En el versículo 44 de Juan 6, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sí entienden bien esto? Nadie, no es porque yo quiera, sino es porque el Padre me trajo a Cristo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Quiere decir que a todos nosotros, si en verdad hemos creído en Jesucristo, a todos nosotros el Padre nos tomó, nos escogió y nos trajo para que tuviéramos la fe en Cristo Jesús, para que creyéramos en Él. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí se entiende? Ahora, en medio de estos versículos del 37 y del 44 hay un maravilloso versículo, ahí en medio de esos, no tan a la mitad, más hacia el 37 que hacia el 44, para ser más matemáticamente exactos, ¿verdad? Me refiero al versículo número 39, miren qué maravilloso versículo, Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué es maravilloso este versículo? ¿Saben por qué? Porque este versículo nos asegura la salvación, nos da seguridad de la salvación. Dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, ¿qué cosa? No pierda yo nada. ¿Se les ha perdido alguna vez algo? Sí, ¿verdad? ¿Dónde habré dejado las llaves? ¿Y dónde puse esto? ¿Y dónde puse el otro? Bueno, a Jesús no se le pierde nada. El Padre escogió y los trajo a Cristo, a la fe en Cristo Jesús, y luego dice, yo los recibo, el regalo del Padre lo tomo y no pierdo nada. Esto nos está diciendo que nadie que es salvo puede perder la salvación, porque el Hijo no es un descuidado que se le va a perder a algún cristiano. ¿Me explico bien? No pierdo yo nada. A nosotros se nos pueden perder muchas cosas. Al Hijo de Dios, a Jesucristo, no se le va a perder ningún creyente. Ninguno se va a perder. Si alguno, por ejemplo, vino, se congregó un tiempo, luego se va y se queda en el mundo y ahí se muere, es que nunca estuvo como ese regalo del Padre al Hijo. Nunca perteneció, nunca fue salvo, porque Cristo nunca va a perder a un cristiano, a un creyente. Nunca se le va a perder. Esta es la voluntad del Padre, que lo que Él me dé, no pierda yo nada. Nada se me va a perder. Por eso digo, este versículo es maravilloso, maravilloso. Nos habla de la seguridad de la salvación que tenemos. ¿Cómo ven? ¿Verdad que está bonito? ¿No les gusta saber que estamos seguros en Cristo Jesús? Si todavía alguien tiene duda, le encargo que lea Juan 17, la oración de Jesús al Padre, donde le dice, todos los que me diste yo los guardé, pero ahora que voy a la cruz a morir, te encargo que me los cuides mientras yo estoy muriendo ahí en la cruz, para que no se pierda ninguno.
ninguno. Bueno, resumen de el Padre eligió a los redimidos, que son entregados al Hijo como expresión de amor, y escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero. Luego, a su tiempo, el Padre los llama, y cuando lo hace, los pecadores vienen. ¿Cuándo fue que Dios nos escogió para salvación? ¿El día que nacimos? ¿O a los 5 años? Desde antes, ¿verdad? Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, el día que fuimos concebidos, desde antes. Dice, desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Él ya nos conocía desde antes, y desde antes ya nos había escogido. Por eso dice ahí, Él eligió a los redimidos, y luego a su tiempo, cuando ya llegamos a existir, ¿verdad? El Padre nos llama y nos hace que los pecadores vienen. Y luego dice, cuando vienen, el Hijo los recibe, y tras recibirlos los guarda a todos. No se le pierde ninguno, y los resucita en el día postrero para dar término al plan de Dios. Eso hace la gracia de Dios. Así enseñó Jesús, y el apóstol Pablo enseñó lo mismo. Ahora veamos la enseñanza de Pablo. Romanos 8, versículo 29. Este viene después del conocidísimo versículo de Romanos 8, 28. ¿Quién se acuerda de lo que dice Romanos 8, 28? Habla acerca de que todas las cosas nos ayudan. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Versículo 29, porque a los que antes conoció, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. También los predestinó para que fuesen hechos, este es el propósito, conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Es el propósito que tiene Dios para con nosotros, que nos eligió, que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso que todas las cosas nos ayudan a bien. Y para poder ser conforme a la imagen de su Hijo, Dios nos manda situaciones que nos hacen pasar para que nos convirtamos, para que nos vayamos siendo conforme a la imagen de su Hijo. Por ejemplo, Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan? Una imagen del Hijo es el ser perdonador, el perdonar. Y entonces Dios nos hace pasar a nosotros por una situación donde alguien nos ofende, nos traiciona, nos lastima, nos causa daño. ¿Para qué? Pero Señor, mira cómo me está haciendo esta persona, pero mira, mi marido me golpea, pero mira fulano. ¿Para qué? Para que aprendamos a perdonar, para ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Me explica bien? Te hicieron, te faltaron, te fueron infiel. Dios te está haciendo que pongas en práctica el perdón para que te vuelvas conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero el punto aquí es que fue Dios el que nos eligió y nos predestinó. Ya nos había predestinado para ser salvos.
Y esto a algunas personas les puede parecer odioso. No, no es justo, pero ¿cómo va a ser justo? ¿Por qué Dios discrimina? A unos sí les va a dar la salvación y a otros no. ¿Por qué? Y es difícil de digerir esta parte de la Biblia porque nosotros decimos muchas veces, yo decidí, yo acepté a Cristo. No, fue Cristo el que me aceptó a mí. Pero es que no es justo porque no me dejó a mí la libertad de elegir. Sí. ¿Por qué me condena entonces? ¿Por qué me voy a ser condenado al infierno si yo no tuve oportunidad de elegir? Sí, sí tuvo oportunidad de elegir. Las dos cosas son ciertas. ¿Por qué una persona va al infierno? Porque escogió ir al infierno. ¿Por qué una persona es salva? Porque Dios lo escogió para salvación. A ver si no los enredé. Nuestra naturaleza pecaminosa que hemos heredado, todos, todititos, todos, cuando se nos presenta el mensaje del evangelio, todos vamos a rechazar, vamos a decir no, elegimos no, todos rechazamos a Cristo, todos decidimos no creer en Jesucristo, todos, por nuestra propia naturaleza carnal. Así que al elegir rechazar a Cristo, estamos eligiendo ir al infierno, todos. Pero por la gracia especial de Dios, Él influye en algunos para que cambiemos de opinión y creamos en Cristo Jesús. Porque mi decisión personal era no creer en Cristo, rechazar a Jesucristo. Y por lo tanto me estoy condenando por mi elección para ir al infierno. Pero por la gracia de Dios, Él, por medio de su Espíritu, nos convence para creer en Él y poner nuestra fe en Él. Pero no a todos, nada más a los que Él elige. ¿Me explico? ¿Pero qué elijo yo? Yo elijo no creer. Tú elegiste no creer. Tú hubieras elegido no creer si no fuera por la gracia de Dios. Como mucha gente eligió y está eligiendo no creer. Pero no han recibido esa gracia especial de Dios. Y quizá no la vayan a recibir. ¿Me entienden? ¿Alguno de ustedes ha comprado un boleto de lotería? ¿O alguno de ustedes ha participado en una rifa? Yo acabo de participar ahora para el Día del Maestro. A todos los maestros nos dieron un boletito ahí en el TEC. Y luego hicieron una rifa. Regalaron como unos 50 regalos, no sé, eran muchísimos. ¿Saben qué me saqué? Nada. Nada. Qué mala suerte, dije yo. No, tengo muy buena suerte, ¿saben por qué? Porque en la lotería espiritual, la rifa espiritual de Dios, ahí sí me la saqué. Me dio la salvación. ¿No es eso mejor? Pues claro que sí, ¿verdad? ¿Somos afortunados todos? Nos sacamos la lotería. Dios nos eligió a nosotros para ser salvos. Salió el boletito con su nombre. Salvo. ¿Cómo la ven? Así es. Algunos dicen, no, no es posible, no es justo. ¿Saben lo que contesta Pablo a aquellos que reniegan? Dice en Romanos 9, 20 y 21, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? A ver, ¿será que un vaso de barro le pueda decir al alfarero, pues, ¿por qué me hiciste así tan feo? ¿Por qué no hiciste una olla así bien bonita, así? El alfarero hace con el barro lo que quiere, ¿no? Igual Dios. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Claro que sí. Así que Dios tiene todo el derecho
Él escoge quién va a ser vaso de honra, quién va a ser vaso de deshonra. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Bueno, sinceramente, la única razón para creer en esta gracia, o mejor dicho, en que la gracia especial de Dios es por elección soberana de Dios, es porque está en la Biblia. No es agradable, sobre todo para la mente carnal humana, es repugnante a los sentimientos del hombre no regenerado, pero la creemos porque está explícitamente enseñada en la Biblia. Y quiero terminar con dar un repaso de la biografía de este hombre llamado John Newton. Alguna vez también les hablé de él. ¿Les suena conocida la imagen esa? Vamos a darles algunos datos, voy a ir leyendo la biografía y aquí voy sobresaltando algunos de esos datos que voy leyendo. Primero, John Newton nació en Londres el 24 de julio de 1725. Faltan unos pocos años para que cumpliera 300 años. Era hijo de un capitán de buque mercante que navegaba en el Mediterráneo. Y aquí, aprovechando que es 10 de mayo, quiero resaltar este detalle, que es el mes de mayo. Su madre fue una devota mujer, aquejada por una grave enfermedad que la consumía. Su madre estaba muy enferma y sabía que iba a morir, que iba a vivir poco tiempo. Y entonces, ¿saben lo que ella hizo? En el tiempo que alcanzó a vivir teniendo a su hijo, dice, no dudó en enseñar a su hijo a conocer la Biblia a muy temprana edad. Como dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Murió cuando él tenía 7 años. John Newton dice, nací en un ambiente de piedad y dedicación a Dios en mi infancia. Nos dice Newton, su madre oraba con él y por él, siendo tan solo un niño. Ella dedicó mucho de su tiempo a almacenar la palabra de Dios en su mente, la cual es difícil de olvidar. La semilla estaba plantada y a su tiempo daría lugar la cosecha. Quiero que se den cuenta, esta mamá sabía que tenía poco tiempo de vida. Y entonces se preocupó de que su hijo conociera la palabra de Dios y conociera a Dios. Le enseñó, le dedicó mucho tiempo para hablarle de Dios. Le dedicó tiempo para orar con su hijo y para orar por su hijo. Ahora yo les quiero preguntar a las madres que están presentes, y sobre todo si tienen hijos pequeños, ¿sabes cuándo te vas a morir? ¿Sabes cuánto tiempo te queda de vida? No, ¿verdad? Tal vez te queda 1, 2, 3 años de vida. ¿Y tu hijo? Aprovecha el tiempo que tienes ahorita de vida para estar con tu hijo, dedicarle todo el tiempo que puedas a tu hijo, enseñarle la palabra de Dios a tu hijo, hablarle del evangelio de Jesucristo a tu hijo y de ponerte a orar con tu hijo y de orar por tu hijo, porque no sabes cuánto tiempo vas a vivir. ¿Crees que estás sana? ¿Crees que estás muy bien, que te sientes muy bien, que no te pasa nada, pero no sabes si ya sea que te enfermes de repente
un infarto fulminante o un accidente en la calle o quién sabe. Aprovecha el tiempo que tienes de vida ahorita para inculcar a tus hijos en el conocimiento de Dios. Esta madre sabía que iba a morir y murió cuando su hijo tenía 7 años nada más. Pero esos 7 años los aprovechó para enseñarle la palabra de Dios. ¿Y tú qué estás haciendo? Es que estoy muy ocupada lavando trastos, planchando, recogiendo, o yendo al trabajo, a donde trabajo, y ya cuando llego estoy cansado, ya no tengo ganas de nada. ¿Y si te mueres pronto, qué? Maite me platicaba de cuando estaba haciendo servicio, el internado, ¿verdad? Una mujer que estaba muy enferma, moribunda, y que decía, a ver si no me equivoco, ¿mandé? Mis hijos, gritaba, no me quiero morir, mis hijos, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Y saben qué? Se murió. Se murió. ¿Cuándo te vas a morir, mamá? No sabes. Entonces, cuida a tus hijos. Enséñales la palabra de Dios a tus hijos. Háblales de Dios. No pierdas el tiempo en otras cosas, dedícaselos a ellos, porque cuando vas a morir no sabes, no sabes. Y si ya estás más grande como yo, pues tus nietos, no sabes. Con solo 11 años, se fue a la mar con su padre e hizo 6 viajes con él antes que éste se jubilase. John aprendió bien el oficio, fue marinero por unos 20 años, compartiendo su vida con, como eran los marineros y son, libertinos y depravados. Se enroló en un barco negrero, o sea que trataba con esclavos negros, que lo llevó a la costa de Sierra Leona, eso está en África. Ahí se convirtió en el agente de un comerciante de esclavos. La vida durante este tiempo tampoco fue fácil para él, llegando a ser brutalmente maltratado. En una ocasión se vendió a sí mismo en manos de una mujer negra, llegando a ser esclavo de una esclava. Hasta ese grado llegó, esclavo de una esclava. ¿Se acuerdan ese texto de aquella mujer que fue con Jesús y no era de la raza, no era del pueblo judío? Y Jesús le dijo, no, porque no soy enviado más que a las ovejas perdidas de Israel. Y dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. Bueno, esta señora que era esclava y que tenía como esclavo a John Newton, ella lo tenía bajo la mesa donde vivía de las migajas que le arrojaban. A principios de 1748 fue rescatado por un capitán que había sido amigo de su padre. Finalmente John Newton se convirtió en capitán de su propia nave en la que transportaba esclavos, transformándose en uno de los más temibles y despreciables traficantes de negros. Cada año caía más bajo en las garras del pecado y pronto llegó a tal estado que su propia tripulación lo despreciaba. En una ocasión, borracho, cayó por la borda, pero sus hombres no hicieron mucho esfuerzo para rescatarlo. Simplemente, fíjense lo que hicieron, tiraron un arpón, se le clavó en su cadera y luego nomás jalaron la cuerda y lo sacaron. Así fue como lo sacaron para que no se ahogara. Fue levantado como si hubiera sido un pez grande
Debido a este suceso, John Newton cojeó por el resto de su vida. Pero como él diría, cada paso es un constante recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. O sea, que él cojeaba y decía que cada vez que doy un paso así cojeando, me acuerdo de la gracia de Dios que tuvo sobre mí, un desventurado pecador. A pesar de los principios de instrucción cristiana de su madre, hacía ya mucho tiempo que había renunciado a cualquier convicción de fe. Sin embargo, regresando de un viaje, mientras estaba tratando de dirigir el barco a través de una violenta tormenta, experimentó algo que más tarde llamaría su gran liberación. Escribió en su diario que cuando todo parecía perdido y el buque seguramente se hundiría, exclamó: Señor, ten misericordia de nosotros. Ya cuando vio que estaba la tormenta muy fuerte y el buque ya estaba por hundirse, él gritó: Señor, ten misericordia de nosotros. Se acordó del Dios que le enseñó su madre. ¿Qué pasó? Dios lo rescató milagrosamente, el barco no se hundió. Más tarde, en su camarote, reflexionando en lo que había dicho después de pasar la tormenta, comenzó a creer que Dios se había hecho presente en el barco y que la gracia de Dios había actuado a librarlos de hundirse en el mar. Para el resto de su vida recordó, fíjense nada más qué fecha, 10 de mayo, ¿día de las qué? De las madres. Recordó el 10 de mayo de 1748 como un día de humillación en el que sometió su voluntad a un poder superior, es decir, a Dios, ¿verdad? A Dios. No se le olvidó ese 10 de mayo de 1748. Entonces decidió convertirse en ministro de la palabra y después de mucho estudiar fue ordenado por el obispo de Lincoln y aceptó el pastorado de Olney en Buckinghamshire. Acudía tanta gente a los cultos donde ministraba que el edificio tuvo que ser ampliado. Newton no se conformó con celebrar solo un servicio religioso semanal, como era la costumbre, sino que también inició una serie de reuniones de oración en la semana. Y además decidió escribir un himno nuevo cada semana. En total escribió 280 himnos. De esos, el más conocido de todos es el himno Sublime Gracia, o Maravillosa Gracia, o Asombrosa Gracia, como lo quieran traducir. La primera estrofa dice así, como lo escribió Newton, acuérdense que es inglés. Amazing Grace. ¿Estamos bien ahí? Sí. How sweet the sound that saved a wretch like me. Bueno, lo voy mejor traduciendo. Amazing Grace, gracia admirable, sublime o maravillosa. How sweet the sound, qué dulce el sonido. That saved a wretch like me, que salvó a un miserable como yo. I once was lost, una vez estuve perdido, but now I'm found, pero ahora estoy encontrado. Was blind, estuve ciego, but now I see, pero ahora veo. Esta es la primera estrofa del himno Sublime Gracia, o Gracia Admirable, como dicen otros himnarios. Este himno se ha convertido en uno favorito para los partidarios de la libertad y derechos humanos, tanto cristianos como no cristianos. Frecuentemente en sus sermones aparecían referencias a su experiencia. Decía él que el más ignorante, miserable y despreciable de los esclavos fuera arrancado de la costa de África
y señalado para ser ministro de la iglesia, es un hecho que puedo contemplar con admiración, pero nunca estimarlo suficientemente. Con gran dignidad y humildad, Newton falleció a la edad de 82 años, estando al frente de una iglesia en Londres. Su epitafio, él lo escribió antes de morir. Y el epitafio dice, en español, dice así: antes un infiel y libertino, dice John Newton, clérigo, antes un infiel y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado y perdonado, y señalado para predicar la fe que él por tanto tiempo había estado destruyendo. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo ven, mamás? Y también los papás, ¿verdad? Y los abuelitos y las abuelitas. Esta es la historia de este hombre John Newton. Sus últimas palabras fueron: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Ya tenía 82 años y a los viejitos se empieza a olvidar las cosas, ¿verdad? Pero hay dos cosas que no se me han olvidado: soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Vamos a la conclusión. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La Biblia enseña que todo creyente, todo verdadero creyente, es templo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Todo. Esto también viene en Corintios. Por eso aquí Pablo dice que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si no, es que estamos perdidos, no somos cristianos. Ahora, ¿el Espíritu de quién? De Dios. ¿Y cómo es Dios? Vimos hoy, un Dios de gracia. Así que, por eso pongo esto: si en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros, deberíamos reflejar la gracia de Dios para con otros, ¿no les parece? Si de veras en mí mora el Espíritu de Dios, que es un Dios de gracia, yo debo reflejar gracia hacia otros. ¿Qué quiere decir? Yo debo tener también favores inmerecidos a otras personas, porque el Espíritu de Dios de gracia mora en mí y mora en ustedes. Si es que mora. Como dice la Escritura en Mateo 10, versículo 8, de gracia recibisteis, ¿qué cosa? Dad de gracia. ¿Qué es eso? Que debemos hacer favores a quienes no lo merezcan. Es que ese desgraciado me ha hecho lo otro y me ha hecho aquello, no merece que lo perdone. Pues precisamente porque no merece que se lo perdone, por eso lo debe perdonar. ¿Por qué? Porque no lo merece. ¿Me explico bien? ¿Se merece que lo perdone? No, entonces perdónelo. Si es que el Espíritu del Dios de gracia mora en usted, lo va a perdonar, porque eso hace la gracia. Perdona a quien no se lo merece. Hace favores a quien no se los merece. Por tanto, de manera natural, tendremos gracia hacia nuestros enemigos,
hacia los que nos han hecho algún mal, hacia los que nos han ofendido, si en verdad somos templo del Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos gracia. Porque siendo miserables pecadores, recibimos la gracia especial de Dios. Como dice Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, no lo podemos entender esto, pero siendo pecadores, siendo malos, rebeldes, groseros, sucios, asquerosos, por el pecado que tenemos, sin embargo, tú nos amaste en lugar de rechazarnos. Tú nos escogiste por gracia y nos has permitido tener el conocimiento de ese tu Hijo Jesús, que vino del cielo con un propósito: dar su vida para que tuviéramos el perdón de nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Y no solamente nos permitiste saberlo, porque mucha gente sabe eso, sino también nos permitiste la gracia de creerlo, de aceptarlo, de recibirlo. Y ahora, por ello, sabemos que tenemos la vida eterna. Por gracia, no porque lo merecemos. Gracias, Señor, porque también a través de nosotros tú esperas de nosotros que también tengamos gracia con otras personas, con esos que nos tratan mal. Nosotros debemos tratarlos bien. Con esos que nos han hecho mal, nosotros debemos hacerles bien. Con esos que nos han traicionado nuestra confianza, nuestro amor, nosotros debemos perdonarlos, precisamente porque no se merecen perdonar. Ayúdanos, Señor, para recordar que fuimos unos miserables pecadores, hundidos en la más fea ruina, como se sentía John Newton, y de ahí tú nos rescataste, nos sacaste para darnos una herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia eterna, con la vida eterna que también recibimos. Ayúdanos a considerar que este tiempo que pasamos aquí es breve, pronto pasa, para cuidar de nuestros hijos, para enseñarles tu palabra, y a su tiempo esa palabra dará fruto. Ponerles en tus manos, orar por ellos, rogar, Señor, para que tengan esa bendita salvación de gracia especial tuya. Por eso estamos aquí, por eso te cantamos, por eso te alabamos, te adoramos, porque ha sido maravillosa tu gracia para con nosotros. Gracias, Señor, muchas gracias por todo. Recibe esta oración nuestra y lo que sigue del culto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.